Hola, soy Luisa Flores y te doy la bienvenida a este podcast. Me gusta mucho leer y escribir, pero la procrastinación me frena. Entonces se me ocurrió que hacer un podcast podría ayudar. ¿Cómo? Bueno, un episodio leeré un cuento mío y al otro episodio el cuento de alguien más. Así que tendré el compromiso de escribir un cuento cada semana. ¿Lo lograré? Ya veremos. Y luego de la lectura haré uno que otro comentario. Así que aquí comenzamos.
que más pesaba era el no desear el poder. Luego estaban las votaciones de los expertos, quienes habían ocupado el cargo en el periodo anterior y debían ceder el puesto a la próxima generación de dirigentes. La historia lo había probado repetidas veces. Aquellos que ansiaban el poder eran los más propensos a corromperse. El deseo por el poder acarreaba consigo un egoísmo implícito, un interés personal que opacaba al del pueblo. Por supuesto, había excepciones, por lo que el historiador meticuloso podría hallar un ejemplo aquí y otro allá de individuos que entraron a la política deseosos de servir a la comunidad de forma sincera. Pero en definitiva no constituían la regla. El viejo cliché churchilliano de que la democracia era el peor de los sistemas, con excepción de todos los demás, fue derribado hacía más de 50 años con el surgimiento de la demarquia selectiva. Años de corrupción, un electorado ignorante y crisis sociales habían corroborado que los políticos debían buscarse entre los mismos ciudadanos, de preferencia quienes no movían influencias ni gastaban en campañas para llegar a la cima. Sin embargo, el ciudadano de a pie tampoco era incorruptible per se. La historia también había derribado una y otra vez aquella romántica idea de que debajo de la pirámide social solo había compañerismo y virtud. No bien uno de sus componentes ascendía, podía ser tentado con facilidad hasta abandonar sus convicciones más férreas y olvidar sus responsabilidades con sus iguales. Observó con cuidado a las personas en el metro. ¿Cuántas de ellas estarían menos calificadas que él? ¿Quiénes harían a un lado la ética al momento de tomar decisiones? Porque, según el algoritmo, había sido seleccionado como un ciudadano casi ejemplar, a quien le confiarían las decisiones más importantes en los próximos 5 años. Suyo era el destino de millones. En ningún momento sintió que mereciera tales atributos. No se sentía en absoluto superior a la gente con la que en aquellos instantes compartía el vagón. El sistema antiguo era un desastre. La democracia se basaba en la idea de que la opinión de cada persona era igual de valiosa que la de los demás. Pero eso no era cierto. En todos los demás campos de experticia sería una catástrofe siquiera considerarlo. Ignorancia no era igual a conocimiento. En una sala con 30 personas, votar para decidir la mejor forma de operar a alguien del corazón no podía basarse en la igualdad de opiniones. Aquellos que no tuvieran conocimientos de medicina tenían que ser apartados de la decisión. Lo mismo para deliberar sobre cómo podría alimentarse los niños del sistema público escolar, por ejemplo. La estructura que debiese tener un edificio en determinada parte de la ciudad, o si se debiera deforestar o no un bosque nativo. Cada decisión tenía que ser tomada por expertos, cuyo criterio era evidentemente superior al de quien no lo fuera. Creer que las decisiones correspondían a todos por igual era de locos. Sin embargo, pese al absurdo que sonaba darle voz a una persona sin conocimientos en un área, extrañamente la política funcionó más de un siglo según ese criterio. Los resultados de aquel sistema fueron, la mayoría de las veces, que los votantes escogieran a sus líderes sin tener el conocimiento necesario para hacerlo. Ante su ignorancia, frente a temas como economía, salud o derecho, solían votar motivados por pirotecnia publicitaria, campañas sucias de desprestigio o populismo de todas las veredas políticas. Por supuesto, las nefastas consecuencias se dejaban sentir mucho tiempo después de haber votado. Costaba creer que los gobiernos durasen tanto tiempo usando un método tan negligente. Antonio ingresó en el edificio y se dio cuenta de que era uno de los últimos en llegar.
Los demás habían sido más responsables que él y formaban una ordenada fila para avisar de su llegada. Con seguridad, estaría toda la mañana aguardando su turno para la entrevista. Eran alrededor de 300 personas, de todos los géneros, etnias y estratos socioeconómicos. Todos entre 30 y 70 años. Habían sido seleccionados a partir de criterios como sus logros académicos, el no tener conflictos de interés como acciones en alguna empresa y, por supuesto, no haber mostrado ningún interés por cargos de poder, como la gerencia en su lugar de trabajo o el liderazgo en un colectivo. De ese selecto grupo saldrían los próximos ministros, senadores, diputados, intendentes, alcaldes e incluso el mismísimo presidente de la República. Se dejó caer con pesadumbre en una de las sillas pegadas a la pared. Tenía para largo rato. ¿Qué culpa tenía él? De seguro, su doctorado en Ciencias de la Educación tenía algo que ver. También su participación en organizaciones ambientalistas a las que donaba dinero cada mes. Le tocó vivir en la desafortunada era en la que ser un buen ciudadano se castigaba con un puesto burocrático. Su único consuelo era que en la entrevista le diesen un cargo sin importancia, que percibieran que demasiada responsabilidad sobre sus hombros no sería algo bueno para el país. Las horas pasaron. Lamentó no haberse traído un libro o una tablet con él. La larga fila fue de a poco disminuyendo y las personas que abandonaban el edificio de selección de dirigencia llevaban consigo sus recién entregados nombramientos de alcaldes, diputados o intendentes. Todavía no salía ninguno de los peces gordos. Eso inquietó a Antonio, quien todavía abrigaba la esperanza de sacar la varilla más corta. Finalmente, escuchó su nombre por el altoparlante. Ingresó en la oficina, pensando en una estrategia para zafarse. Pero sabía que era inútil. En el pasado, quienes habían tratado de sabotear su propia entrevista solo consiguieron corroborar su aversión al poder. Los entrevistadores ya conocían de sobra sus capacidades y logros, basándose en centenares de datos revisados con anterioridad. Era un hombre aficionado a la lectura y lamentó profundamente haber participado en todas esas discusiones en redes sociales, corrigiendo falacias, aportando con datos y compartiendo información de utilidad. De seguro, conocían a la perfección su comportamiento de consumo y en qué invertía el dinero que ganaba. Ellos de seguro sabían qué tipo de persona era, incluso mejor que él mismo. El comité se componía de 3 evaluadores. Contestó cada una de sus preguntas, esperando mostrar nula capacidad de liderazgo y decisión. Durante unos minutos le pidieron retirarse para deliberar en privado. La tensión se lo comía por dentro. Regresó a sus días de estudiante, cuando esperaba la nota de la tesis que acababa de defender. Para dicha suya, en aquel día y desgracia en el presente, aprobó con distinción. Otra de las cosas que sentía que le habían echado sobre sus espaldas en el infortunado día que estaba viviendo. Los minutos transcurrieron con desesperante lentitud, hasta que fue llamado. La decisión le fue comunicada y al escucharla, Antonio sintió que se derrumbaba. Las voces de los evaluadores se sentían a kilómetros de distancia. La vista se le nubló y se despidió con torpeza, incapaz de asimilar aún el cargo que ostentaría en los próximos 5 años. La demarquia selectiva había probado nuevamente ser eficaz. Sin duda, él no era nadie para cuestionar la decisión del comité. Dispusieron de una gran cantidad de información y estuvieron más de un mes evaluándolo por sobre miles de ciudadanos para concluir que él era el mejor hombre que el resto. Que él no se sintiese para nada mejor que los demás e incluso cuestionara sus aptitudes para ser nombrado ministro de Educación, poco importaba a esas alturas. Solo quedaba aceptar con resignación y regresar a su hogar
para comunicárselo a Adriana. Empezaría mañana mismo. El ministerio ya había contactado a la universidad y le guardaría en su puesto de docente durante esos 5 años sin goce de sueldo. De todas maneras, lo que ganaría como servidor público era una cantidad para nada despreciable. No obstante, en esos momentos aquello no le consoló en absoluto. Volvió a su departamento a pie, esperando dilatar lo más posible su regreso. En el camino observaba a los transeúntes, preguntándose cuántos de ellos destacarían por sobre el ciudadano común y corriente. No sin algo de culpa, vio su desgracia aliviada al pensar que dentro de 5 años le tocaría seleccionar a otro pobre infeliz como él. Pero por lo pronto, su ética le obligaría a desempeñarse de la mejor forma posible en su ministerio e intentar sacar adelante a la educación del país, todo lo que estuviera a su alcance. Mañana era su primer día de trabajo. Esperaban grandes responsabilidades que nunca deseó, pero que cumpliría con integridad. Cuando volvió a su departamento, su esposa lo esperaba intrigada. No se aguantaba las ganas de preguntarle. Cuando él le comunicó su nuevo cargo, Adriana fue incapaz de ocultar su sorpresa. Sabía que su esposo era un hombre de múltiples talentos, pero no esperaba que el gobierno creyera tanto en sus capacidades. Lo abrazó con ternura, pues sabía que no lo estaba pasando bien. Para ella, él siempre fue el mejor hombre. Aquel día el gobierno solo había reconocido lo que ella ya sabía. Al menos te salvaste de que te nombraran presidente, musitó ella, como intentando reconfortarlo. Fin del cuento. Felipe Tapia este es el descubrimiento que he hecho y que me ha dejado de verdad grandemente sorprendida y contenta de haberlo encontrado, porque es el tipo de temas, como dije al principio, que me interesan. Felipe Tapia es chileno, nació en Santiago de Chile. Es apasionado desde pequeño por las artes y la literatura. Es licenciado en letras, es profesor también de lenguaje y actualmente trabaja de docente en la Universidad Santo Tomás. En sus ratos libres le gusta dibujar, escribir y hacer de cuentacuentos, y urdir críticas de cine y teatro también. Es miembro de Letras de Chile y de la Asociación de Literatura de Ciencia Ficción y Fantástica Chilena. Entre sus influencias se encuentra Temo Lobos, H.P. Lovecraft, Ray Bradbury, Jorge Luis Borges, Italo Calvino, Juan Emar, Isaac Asimov, Philip K. Dick, Ursula Le Guin, Arthur C. Clarke y muchos más. Ha publicado la novela fantástica juvenil Tierras de Magia, Mares de Brujería, con editorial Puerto de Escape en 2018. También escribió la obra de ciencia ficción Otra máquina más, con ediciones Search en 2021. Y participó en las antologías de cuentos COVID-19, antología Sci-Fi en tiempos de pandemia, que salió en 2020, y en Mundos Alternos del mismo año, ambas de ediciones Search. Espero que te haya gustado esta alternativa de cuento chileno, que a mí me encantó, y nos vemos en el próximo podcast.